Bueno, como ya les comenté, el día de ayer vimos una parte de los fármacos antibacterianos y por eso el día de hoy vamos a ver la continuación de la misma clase. Hoy nos vamos a centrar ya un poco en grupos farmacológicos que sí son de uso común en la vida diaria y sobre todo que llegan a farmacia, otros también alguno que otro también sí es utilizado por vía intrahospitalaria, pero estos medicamentos sí se dispensan a nivel de farmacia. Entonces hoy vamos a hablar de la segunda parte de lo que son fármacos antibacterianos. Hoy vamos a tener este grupo, por ejemplo, que se llaman las cefalosporinas. ¿Qué son las cefalosporinas? Recordemos que hay medicamentos antibióticos que son los sintéticos, que son producidos exclusivamente en un laboratorio, es decir, no se han descubierto a partir de un vegetal, de una planta, sino que se han sintetizado directamente en un laboratorio. Y están, bueno, en este caso las cefalosporinas que son semisintéticos y también están los que se obtienen a partir de una planta, se extrae su principio activo, se ve cuáles son sus propiedades farmacológicas y según esto, si es viable para uso humano, si no tiene unas reacciones adversas tampoco muy fuertes, muy tóxicas, podemos admitirlo ya como una terapia antibacteriana. En este caso, vamos a hablar de las cefalosporinas, que las cefalosporinas son antibióticos semisintéticos que se derivan de la cefalosporina C. ¿Qué es este? Que es un antibiótico natural que se produce a partir de este honguito de aquí, que se llama el Cephalosporium acemonium. Como ya les digo, es un antibiótico natural que básicamente este hongo produce una sustancia que se le denomina un principio activo, se hacen las investigaciones correspondientes y gracias a por ejemplo, hemos podido crear las cefalosporinas, pero las cefalosporinas es un grupo muy amplio y se derivan en sus clasificaciones. Las cefalosporinas son bactericidas, como ya les comenté, ustedes ya saben cuál es el concepto de bactericida versus bacteriostático. En este caso, al ser bactericida, quiere decir que sí destruyen la capa bacteriana, que sí en realidad van a curar la enfermedad, en este caso causada por una bacteria. Más o menos es parecido como estábamos hablando de las penicilinas. Entonces, les estaba hablando que las cefalosporinas sí tienen estas agrupaciones. Siempre van a ser de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Esta es la clasificación y sí hay estas generaciones porque cada una de ellas está adecuada a distintas patologías, a distintos microorganismos. Pero como son muchos medicamentos solamente que corresponden a las cefalosporinas, miren, aquí tenemos algunos medicamentos que a veces aprendérselos puede conllevar un poquito de tiempo, sin embargo, no todos están a nivel de farmacia, pero sí hay algunos muy conocidos, como la cefuroxima, como la ceftriaxona, como el cefadroxilo. Entonces, estos sí son medicamentos que generalmente los encontramos en farmacia, pero para que ustedes puedan tener una forma de aprenderse, yo siempre les trato de decir que se fijen en los sufijos, en los prefijos, pero en este caso miren, tienen unas letras intermedias. Las de primera generación, por ejemplo, miren, la CEF se sigue por una A. Todas estas quiere decir que son de primera generación. Estos son como tips que ustedes les pueden servir. Pueden hacer anotaciones de estos, incluso si ustedes desean, y son tips que les pueden ayudar a servir, a darse cuenta de qué generación son. Entonces, las de primera generación tienen una A que le sigue a CEF. Las de segunda generación
tienen la O que le sigue a la CEF o también en algunos casos la U, como en este caso la cefuroxima, la ceformicid, la cefoxitina, entonces entre la O y la U, segunda generación. Y si en su intermedio tenemos la B, la P o la T, estamos hablando de una tercera generación. Y pues la cuarta generación ya son medicamentos un poquito más aislados, que en realidad ya son medicamentos más controlados, que solamente son estos tres. Sin embargo, para que ustedes hagan como que una continuidad de este tip que les acabo de dar, dense cuenta. Primera generación, la A, que es la primera letra del abecedario. Segunda generación, la O y la U, que en seguimiento son las que van luego de la A en vocales. Y las de tercera generación, la B, la P y la T, que son las únicas que ya no son vocales, sino ya son consonantes. Entonces, este es un tip que a ustedes les puede ayudar a darse cuenta y a clasificar las cefalosporinas, porque sí son bastantes medicamentos, pero gracias a esto pueden ustedes tener una idea de a qué generación está correspondiendo las cefalosporinas. Bueno, las cefalosporinas, como ya les dije, comparten mucho sus farmacocinética, sus reacciones adversas. Entonces vamos a globalizarlo un poquito para no ir por una farmacocinética tan específica por cada medicamento, sino que como es un solo grupo, está globalizado a veces todos esos procesos. En este caso, la farmacocinética de las cefalosporinas es de que se puede administrar tanto por vía oral como por vía parenteral. Se metabolizan generalmente en el hígado y se eliminan a través de la orina y la bilis. Están indicados a nivel general, porque se desglosan muchos medicamentos, pero a nivel general están indicados, perdón, en profilaxis, es decir, en prevención posterior a una cirugía ortopédica, cirugías abdominales, pelvianas. Generalmente cuando se tiene una cirugía, el paciente posterior al proceso quirúrgico está expuesto a que se contamine de microorganismos que a veces son parte normal, son parte de la microbiota normal del ser humano, pero como es una herida que está abierta, que bueno, no necesariamente va a estar abierta, pero sí va a estar una herida que le va a quedar postquirúrgico, se corre el riesgo de que se contamine con algún microorganismo, en este caso bacterias. Entonces, por eso se dan antibióticos de forma preventiva o profiláctica. A veces también estas cefalosporinas están indicadas en infecciones que sean causadas ya sea por bacilos gram negativos o por cocos gram positivos. La dosis generalmente también difiere mucho de los medicamentos, pero a grosso modo, en adultos se puede dar de 250 a 500 miligramos cada 6 horas y en niños siempre recordar que en niños hay que hacer un cálculo de un aproximado de dosis por kilogramo peso al día. Es decir, por cada kilogramo de un niño podemos dar entre 25 a 50 miligramos por día. Pero esta dosificación la fraccionamos en 4 tomas para niños mayores de 8 años. Y lo encontramos en presentaciones, hay muchísimas, pero las más usadas están en tabletas o en cápsulas de 250 y 500 miligramos. Reacciones adversas sí comparten como son las leucopenia, que es una disminución de leucocitos en la sangre. Los leucocitos son unas células, son los glóbulos blancos que nos ayudan en cierto modo, entre otras actividades, entre otras opciones que tienen para trabajar, los leucocitos nos ayudan como para nuestro sistema inmunitario. Y un dolor en el sitio de aplicación, hay algunos medicamentos que sí generan bastante dolor. Y por supuesto, la contraindicación, como para todo medicamento, la hipersensibilidad.
Bien, ahora, a grosso modo de cefalosporinas, vamos a ir ya encaminándonos a los grupos. Dentro, como ya hablamos, globalizamos estos términos de farmacocinética, todos estos procesos, vamos a hablar un poquito más de dosis y para qué generalmente cada medicamento de cada generación está usado. Las cefalosporinas de primera, recordemos, tenemos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Las de primera generación son activas frente a gram positivos y encontramos las más conocidas, la cefalotina. Miren, aquí vamos nuevamente con las iniciales. Cefalotina, cef seguido de A, cefazolina. Cef seguido de A, cefalexina. Cefadroxilo seguida de A. Entonces ya con eso, vamos a decir, es una cefalosporina de primera generación. La cefalotina es un medicamento que no tiende a absorberse bien en el sistema, el tracto gastrointestinal. Y es por esto que si está en una presentación por una vía de administración, ya sea intramuscular o intravenosa, o sea, puede usarse por vía parenteral. Este es un ejemplo de medicamentos que sí son dolorosos. Al ser usado por vía parenteral, intramuscular o intravenosa, sí es muy dolorosa la puesta. Y la dosis es de 0,5 a 0,2 gramos cada 4 a 6 horas. La cefazolina es otra opción que sí genera menos dolor que la cefalotina y también se administra por vía intramuscular. Generalmente se administra en infecciones por vías urinarias, infecciones de la piel, profilaxis también de cirugías y la dosis es ya sea intramuscular o intravenosa, compartimos la de la cefalotina. Nada más que podemos alargar o disminuir el tiempo entre una dosis y la siguiente. Y el cefadroxilo, igual, mismas indicaciones, se administra por vía oral, 500 miligramos a 1 gramo cada 12 horas. Entonces, entre 500 miligramos o 1 gramo cada 12 horas por vía oral. Eso con respecto a las de primera generación. Las de segunda generación, en cambio, ya tienen menos actividad contra gram positivos y actúan más contra gram negativos. Hay bacterias gram negativas que en realidad son causantes de, por ejemplo, las vías urinarias. También tenemos que es muy activo contra estas bacterias de aquí, que es el Haemophilus influenzae y la Klebsiella. Estas son de uso únicamente intrahospitalario, es decir, si ustedes van a trabajar a nivel hospitalario, generalmente puede que ustedes en hospitalización encuentren pacientes con estos casos. Entonces aquí es donde ustedes se van a topar con este tipo de pacientes, donde únicamente va a haber cómo darle este tipo de cefalosporinas y ustedes se van a encargar de despachar estos medicamentos, en algunos casos en los diferentes pisos, a veces incluso pueden tener contacto con pisos de enfermerías y ellos les van a pedir este tipo de medicamentos. Las más conocidas son la cefamandol, cefaclor, cefuroxima y cefonicid. ¿Ok? La cefamandol, esta fue de las primeras cefalosporinas que estaban disponibles de este grupo, que son las de segunda generación, administrada por vía parenteral, ya sea intramuscular o intravenosa, a dosis de 500 miligramos a 2 gramos entre 4 y 8 horas aproximadamente, y con los niños siempre hacer el cálculo kilogramo peso de 100 a 150 miligramos en dosis fraccionadas. El cefaclor es un medicamento que está usado por vía oral para otitis, es decir, inflamaciones del oído e infecciones de vías superiores e inferiores, infecciones respiratorias, infecciones cutáneas, infecciones urinarias. La dosis es de 250 a 500 miligramos cada 8 y niños de 20 a 40 por cálculo de kilogramo peso al día. Generalmente se fraccionan estas dosis. Si tenemos una infección del tracto respiratorio, podemos hacer uso de la cefuroxima.
cuando hay cirugía de tórax. Siempre cuando va a haber cirugías, vamos a utilizar medicamentos profilácticos antibióticos. Cefuroxima se utiliza en dosis por vía parenteral, 750 miligramos a 1,5 gramos cada 6 horas. Y el cefonicid, que es otro medicamento que en cambio ya tiene una vida media que ya es bastante extensa. Entonces, por esto, con este medicamento que se llama cefonicid, únicamente vamos a utilizar entre 500 miligramos o 2 gramos con una vez al día es suficiente. No tenemos que dividir las dosis ni dar algunas, sino que con una diaria es suficiente. Entonces, ya vimos las de primera, segunda, ahora vamos a las de tercera generación, que las de tercera generación tienen un espectro mucho más amplio. Ya hablamos de los espectros. El tener un espectro más amplio significa que cubre un rango superior de bacterias, es decir, va a combatir distintos grupos de bacterias. Así como hay grupos de fármacos, también hay grupos bacterianos. Tiene una muy buena actividad contra los gram negativos, las enterobacterias, que generalmente las enterobacterias son causantes de infecciones a nivel gastrointestinal, a nivel urinario incluso, y los más importantes son cefotaxima, estas ya son más conocidas. Cefotaxima, ceftriaxona, ceftizoxima y ceftazidima. Yo sé, chicos, que los nombres ahora tal vez que los están viendo se les hacen o muy parecidos o muy iguales o sea, en realidad pueden llegarse a confundir, pero con esa tablita que les di en un inicio puede ser una gran ayuda para que los vayan desglosando. Entre la cefotaxima, este sí está utilizado en el tratamiento de meningitis, de Haemophilus influenzae, meningococos, enterobacterias. Entonces, al decir enterobacterias, quiere decir que si, por ejemplo, llega una persona que a veces tiene una aparente infección de vías urinarias, ya es un candidato a estos medicamentos. Sin embargo, de preferencia, siempre lo que se recomienda es que el médico lo indique posterior a un cultivo bacteriano en un laboratorio clínico y ahí se da la correcta terapia microbiana, antimicrobiana, con el fin de no dar medicamentos tan fuertes y a lo mejor la paciente no hace un buen uso del mismo y se puede crear resistencia. La dosis de la cefotaxima es por vía parenteral. De 1 a 2 gramos cada 4, cada 8 horas y en los niños entre 100 y 200 miligramos por kilogramo peso. Ceftriaxona es otro medicamento también conocido que se administra por vía parenteral. Compartimos también un poco la dosificación en adultos, en niños y es un poquito menos, que es de 50 a 75 miligramos. Y la ceftriaxona sí es un medicamento indicado, por ejemplo, para la gonorrea, no complicada, que la gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual, que con esto nosotros podemos con una sola dosis, única dosis intramuscular, 125 miligramos, directo un pinchecito a la nalguita, con esto ya, si obviamente está dentro del margen, podemos hacer uso de este medicamento para gonorreas no complicadas. Y ceftazidima, que está utilizado en infecciones nosocomiales, es decir, infecciones que a veces se han adquirido en el ámbito hospitalario, a veces se suelen dar estas infecciones, se adquieren mismo dentro de hospitalización por bacilos gram negativos, incluso meningitis, casos de meningitis y la dosis también 1 a 2 gramos cada 8 horas o cada 12 horas. Y en niños de 30 a 50 miligramos por kilogramo peso. Se dan cuenta, las de tercera generación ya son un poquito a nivel parenteral. Quiere decir que incluso estas de tercera generación tienen un estrecho cuidado del paciente. Generalmente pueden darse incluso bajo vigilancia médica constante. Entonces, por vía parenteral las de tercera generación.
y las cefalosporinas de cuarta generación, que ya en realidad son un poquito más fuertes porque se usan en neumonías ya que son causadas por estreptococos, neumonías que incluso ya son resistentes a las penicilinas. Esto significa penicilino resistentes, significa que son resistentes a las penicilinas. Entonces el hecho de que vayan de primera, segunda, tercera, cuarta, es como una escala, es como unas graditas que conforme van avanzando en la generación, conforme también se va ampliando el espectro bacteriano que tienen estos fármacos. Y al tener un espectro más amplio, se vuelven los medicamentos, se vuelven las moléculas un poquito más complejas. Entonces, a veces hay ciertas bacterias que no son necesarios utilizar medicamentos tan fuertes. Tal vez con uno más simple sería mucho más fácil. También está indicado para infecciones urinarias y aquí, por ejemplo, encontramos la cefepima y cefpiroma. Se administra por intravenosa de 1 a 2 gramos cada 12 horas en adultos. Y ustedes van a ver muy recurrente aquí entre cefalosporinas, infecciones de tracto respiratorio, infecciones urinarias, infecciones de la piel, pero no significa que todas estas pueden ser indicados cada una de estas para lo mismo. Siempre por esto existe el criterio médico que ellos son los que van a encargarse de definir cuál es la cefalosporina correspondiente para si es una infección urinaria leve, si es una infección urinaria moderada o ya una infección urinaria que en verdad amerite dar un antibiótico más fuerte, que tenga un espectro que en verdad logre cubrir a la bacteria que en este caso están usando. Bueno, cefalosporinas ya vimos primera, segunda, tercera y cuarta generación. Como ya les dije, es como una escala, es como cuando hablábamos de la escala de los opioides con la escala de los analgésicos, son como graditas que uno tiene que ir poco a poco. Siempre y cuando, por supuesto, cumpliendo el espectro bacteriano, en el caso de las... A ver, alguien creo que está... Bueno, en este caso vamos a hablar de lo que son las carbapenemasas. Ya hablamos de las cefalosporinas, las carbapenemasas es un grupo también de medicamentos que es un poquito, es más chiquito más bien. Las carbapenemasas sí son muy útiles porque tienen un espectro muy chévere, tienen una acción bacteriana muy buena. Sobre todo hay bacterias que sí tienen mayor interés clínico unas que otras, porque hay unas que sí son muy comunes en la población y hay otras que en realidad hay otras bacterias que incluso es muy difícil aislarlas porque a veces son bacterias que se dan de forma prácticamente inesperada. Pero para las bacterias que generalmente se dan a nivel común de la población, van perfectas estos medicamentos que son las carbapenemasas. Son resistentes a la beta-lactamasa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertas cepas microbiológicas que generan ciertas sustancias que crean resistencia ante ciertos medicamentos, en este caso que son las enterobacterias. Los que están medicamentos incluidos es el imipenem, el meropenem y el ertapenem. Entonces, vamos a hablar del prioritario de este, que es el imipenem, que tiene un espectro muy amplio, cubre gram positivos, cubre gram negativos, ya sean aerobios o anaerobios, es decir, cubre un grupo amplio de bacterias y se administran por vía parenteral. Las carbapenemasas están utilizadas en pacientes ya que tienen infecciones graves de vías respiratorias. También cuando hay infecciones un poquito más complicadas, infecciones urinarias, ginecológicas, cuando hay ya un problema a nivel sistémico, como son las septicemias, que es decir, que ya hay una sepsis, hay un microorganismo, una bacteria que está diseminada por todo el torrente sanguíneo, esto es una septicemia, endocarditis y a nivel del corazón que sean causadas por esta bacteria de aquí, que se llama Staphylococcus aureus, e infecciones cutáneas.
La posología es de 60 a 100 miligramos por kilogramo en niños y en adultos de 1 a 2 gramos. Si se dan cuenta, la posología, al menos en adultos, sí es muy parecida. En niños fluctúa un poquito, pero en adultos es muy parecida, entre 1 y 2 gramos cada 6 y 8 horas. Lo encontramos en ampollas de 250 y 500 miligramos. Las carbapenemasas tienen como una reacción adversa que elevan las enzimas hepáticas, las transaminasas, las TGO, la TGP, la GGT, que son analitos que se observan en el laboratorio y generan trastornos gastrointestinales como diarrea, vómito, náuseas. Y a veces esto es importante que sepan que la elevación de las enzimas hepáticas, porque a veces alguien se puede ir a hacer un estudio de laboratorio, que a veces son exámenes básicos y suelen a veces los pacientes asustarse pensando que tienen problema hepático, pero si está siempre controlado, pues muy bien. Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad, como en todos los medicamentos. Hay un medicamento que se llama la vancomicina, que ya es un medicamento un poquito aislado. No cabe dentro en sí, no lo vamos a ubicar dentro de un grupo, sino que lo vamos a hablar de este medicamento de manera aislada. Este es un medicamento que es uno de los medicamentos más fuertes que hay a nivel de antibióticos. Si un paciente ya llega a vancomicina, como ya les digo, son como graditas que se va con los medicamentos, se va de menos a más. Y si yo ya llego a la cima de mis graditas, al menos si es que quiero tratar contra bacterias gram positivas, probablemente el médico se va a encontrar contra vancomicina, que es una de las últimas opciones comerciales, digamos así, un poquito más conocidas. Es una de las últimas opciones de antibióticos. Entonces aquí radica el problema de las resistencias bacterianas. Si yo ya tengo un paciente que no le hacen bien ninguno de los otros antibióticos, puedo yo llegar a hacer uso de este medicamento que se llama vancomicina. Recuérdenlo mucho porque es un medicamento, bueno, al menos para mí se me hace el nombre muy pegajoso, vancomicina con V, entonces para mí es de recordarlo bastante, porque es de los medicamentos de los antibióticos para cepas gram positivas de los más fuertes que hay. Si yo ya tengo un paciente que tiene este tratamiento, es porque prácticamente está con sus últimas alternativas terapéuticas. La vancomicina es un antibiótico que se produce gracias al Streptomyces orientalis y se indujo en la clínica cuando ya se vio que habían cepas de esta bacteria de aquí que se llama Staphylococcus aureus, que en verdad ya presentaba resistencia a muchos otros medicamentos. Aquí es donde entró este medicamento que es la vancomicina. Se administra ya sea por vía intraperitoneal o intravenosa y tiene una vida media entre 5 y 11 horas. Ya este es un antibiótico de elección, como ya les digo, en infecciones graves, ya sea por Staphylococcus aureus, por epidermidis, por Streptococcus pneumoniae. Cuando yo les pongo siempre en cursiva, significa que es el nombre de una bacteria, el nombre científico de una planta, de un hongo. Y la dosis es, por ejemplo, en niños, 40 miligramos por kilogramo al día, que se la divide en 3 a 4 administraciones, y en adultos, 30 miligramos por kilogramo al día, que se da en 2 dosis. Encontramos en polvo, para reconstituir en 250 miligramos en 5 o en 500 en 6 ml. Entonces, ¿cuál es el problema con la vancomicina? Es uno que ya tiene un espectro en verdad muy amplio, sobre todo contra los gram positivos y sus reacciones adversas. ¿Qué es la muy conocida el síndrome del hombre rojo? Esta es una reacción adversa que nos genera la vancomicina, que pueden haber erupciones a nivel de todo el cuerpo, a nivel del cuello, de la espalda, de las extremidades, del tronco, y que esta
reacción sobre todo se da cuando existe una administración muy rápida del mismo. También genera un mal sabor de boca, que bueno, en realidad eso no tiene tanta comparación como, por ejemplo, que genere una hipotensión, es decir, una disminución de la tensión cardíaca, de la presión cardíaca. Taquicardia también es nefrotóxica, quiere decir que va a tener una toxicidad a nivel renal, es ototóxica. Estas reacciones adversas, por ejemplo, las comparte con los aminoglucósidos que hablábamos el día de ayer. Entonces, estas reacciones adversas van de la mano con el uso de esos antibióticos que ya son extremadamente fuertes. Contraindicado, por supuesto, en personas hipersensibles. También si soy una persona que tiene problemas del corazón, tengo un ritmo cardíaco muy rápido, pues también está contraindicado. Entonces, estas reacciones adversas siempre hay que tenerlas en cuenta con medicamentos, con antibióticos más fuertes. Otro grupo son las quinolonas. Las quinolonas actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. Son antibióticos sintéticos. Cuando eran sintéticos quiere decir que han sido descubiertos en un laboratorio y en un laboratorio han sido sintetizados, han sido formulados y han sido estudiados. No vienen en sí de la naturaleza, sino exclusivamente en un laboratorio. Y estas sí actúan, son medicamentos más usados en infecciones de un poquito más leves a moderadas. Para Escherichia coli, que son causantes de enfermedades de infecciones a nivel urinario, nivel gastrointestinal como la salmonela, la shigella, enterobacterias, y estos incluso a veces son, salmonella y shigella son bacterias que incluso a veces las encontramos cuando hay alguna intoxicación alimentaria. Comemos algo dañado, algo que nos sentó mal. Generalmente estas son las bacterias que están involucradas en estos procesos infecciosos. Encontramos las más comunes, ácido nalidíxico, la ciprofloxacina y la levofloxacina. La ciprofloxacina a lo mejor es un medicamento que se les hace muy común, tal vez a algunos de ustedes. Es muy común incluso venderlo en farmacia, porque como les digo, son medicamentos que sí tienen un espectro amplio, infecciones leves, moderadas, las infecciones comunes que se dan en nuestra población. Al igual que las cefalosporinas, las quinolonas también tienen estas clasificaciones de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Vamos a hablar sobre las de primera generación que actúan contra gram negativos, es decir, contra generalmente súper usadas en infecciones urinarias. Se administran por vía oral, se eliminan a través de las heces, a través de la orina. Y si ya tenemos una infección urinaria entre aguda, crónica, podemos hacer uso normal de estos medicamentos. 1 gramo cada 6 horas por 2 semanas. Y la presentación encontramos en tabletas de 250 y 500 miligramos. Las reacciones adversas es, por supuesto, alteraciones gastrointestinales, los comparten muchos de estos medicamentos, alteraciones hematológicas, a veces tenemos descenso de los glóbulos blancos, dolores de cabeza, erupciones cutáneas y están contraindicados para lactancia e hipersensibilidad al medicamento. Las de segunda generación tienen un espectro, si se dan cuenta, las de primera únicamente contra gram negativos. Las de segunda ya están gram negativos y gram positivos, pero un poquito más moderados. Siempre se centran un poquito más en las gram negativas. Las más usadas son ciprofloxacina, la norfloxacina y la ofloxacilina. Muy conocida, muy comprada incluso en farmacia es el ciprofloxacino de 500. Que se administra por vía oral, también encontramos por vía tópica, por vía intravenosa y está usada en infecciones de vías urinarias. Por ejemplo, llega una paciente que tiene una infección de vía urinaria, dosis entre 200 y 500 miligramos cada 12 horas por 15 días. Si yo tengo aquí este ciprofloxacino, que es de 500 miligramos, puedo hacer uso de cada pastillita cada 12 horas, es decir, 2 veces al día, por 15 días, siempre respetando el tiempo que nos
emite el medicamento por 15 días. A veces puede ser, depende también, a veces se les da por 7, por 10 días, pero generalmente lo más recomendado es por este tiempo. Infecciones gastrointestinales también es un medicamento de elección para esto, incluso cuando hay diarrea infecciosa. ¿Por qué infecciosa? Porque a veces la diarrea no suele ser incluso solamente por bacterias, sino también puede ser una diarrea viral, que en caso de que sí es viral, ya sabemos, antibiótico cero. Infecciones de vías respiratorias, bronquitis, infecciones a nivel de huesos, articulaciones, abscesos, incluso que a veces los abscesos están generados por gram positivos, pero la dosificación es de entre 500 miligramos cada 12 horas. Y si ya tenemos un cuadro un poquito más grave, podemos administrar un poquito la dosis, subirla a 750 miligramos. Y si es intravenosa, 400 miligramos cada 12 horas. Lo encontramos en tabletas de 250 y 500, que es lo más común que les va a llegar a farmacia. Comparten también las reacciones adversas, alteraciones gastrointestinales y sus contraindicaciones, como lactancia, embarazo e hipersensibilidad. Las de tercera, en cambio, se utiliza ya cuando a los medicamentos anteriores ya la cepa ha presentado una resistencia. Más comunes, levofloxacino, lomefloxacina, temafloxacina, y la levofloxacina igual tiene la indicación muy parecida a la anterior, a la ciprofloxacina, por ejemplo. Se administran por vía oral, infecciones de vías urinarias, respiratorias, de piel, gastrointestinales, sí comparten mucho estas indicaciones. Pero la posología con una pastilla, es decir, con 500 miligramos al día, es más que suficiente. La cipro la subdividíamos en dos fracciones, en una cada 12. Alteraciones gastrointestinales y las contraindicaciones igualmente se comparten en las quinolonas de tercera generación. Tenemos también otro grupo que se llaman las sulfonamidas, que es otro grupito también que es un poquito pequeño, que tienen un amplio espectro a sí mismo, pero tienen propiedades bacteriostáticas y bactericidas. Como ya les decía, las bacteriostáticas van a hacer que inhiban el crecimiento de las bacterias, pero más bien incluso pueden ser usados con fines profilácticos, pero las bactericidas, en cambio, las van a erradicar. Sin embargo, las sulfonamidas ocupan un lugar menor en la terapéutica de los médicos. ¿Por qué? Porque tenemos otras opciones, entonces las sulfonamidas a veces no son de tanto primera elección para los médicos. Las más comunes son la sulfametoxazol, el sulfisoxazol, la sulfadiazina, la sulfanilamida, entre otros. Como ya les dije, los nombres son un poquito tediosos, puede que les parezca complicado, puede que todos les parezca incluso muy parecidos o difíciles de pronunciar. Pero en este caso, miren, estamos hablando de sulfonamidas y generalmente estos medicamentos se le dice a las sulfas. Entonces, ¿por qué a las sulfas? Porque por su inicio, miren, sulfa, sulfi, sulfa, sulfa. Entonces, a la sulfa, ustedes prácticamente pueden ver que dice sulfa o sulfi, y estamos hablando de las sulfonamidas. Está indicado igualmente para infecciones de vías urinarias, problemas de disentería, problemas de infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias también, como muchas situaciones, muchas infecciones pueden darse, infecciones gastrointestinales, infecciones urinarias, infecciones respiratorias, siempre corroborando que si no estamos hablando de una infección viral. Si es una infección viral, por supuesto, ya saben, antibiótico no va.
e infecciones de piel. Como se dan cuenta, la indicación de cefalosporinas, de quinolonas, de sulfonamidas, siempre la indicación se comparte muchísimo. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia de que si yo tengo una infección de vía urinaria, le doy una quinolona, le doy una cefalosporina? Siempre radica en el agente causal. En este caso, se verifica cuál es el agente bacteriano que lo está causando, que esto es trabajo del médico y parte del laboratorio clínico, por supuesto, para definir cuál es el agente causal, cuál es la bacteria específica. Cuando se aísla la bacteria específica, que en realidad se debería hacer el protocolo para dar un medicamento. El protocolo para dar un medicamento se debería basar en un mundo ideal, que el médico mande a hacer un cultivo y gracias al cultivo sabemos con exactitud cuál es el agente bacteriano que está generando la infección y con esto damos el tratamiento indicado. Pero sí se comparten todas estas patologías como son distintos tipos de infecciones. Bueno, los más comunes, como ya les dije, son estas. Dentro de las sulfas encontramos los más comunes, la sulfadiazina, por ejemplo, que utilizamos de 2 a 4 gramos al día en 3 a 6 dosis divididas. La sulfisoxazol, un segundito, por favor. Pero la sulfisoxazol, igual. Podemos compartir la posología entre 2 a 4 gramos. Pero con la sulfisoxazol tenemos la variante de que los primeros días damos entre 2 y 4 gramos. Luego ya vamos aumentando la dosis entre 4 y 8 gramos y las dividimos entre 4 y 6 dosis. Siempre, por supuesto, cuando estamos hablando de antibióticos, generalmente la mínima de tratamiento son 7 días. El sulfametoxazol es otro medicamento que se da en cambio por sí solo. El sulfametoxazol casi no lo vamos a encontrar. Pero para que lo conozcan, a este principio activo por sí solo está utilizado para infecciones leves, entre 2 gramos es la posología y la vamos a seguir a una posología de 1 gramo cada 12 horas. Y si tenemos ya una infección grave, vamos a aumentarla a 2 gramos y luego a 1 gramo cada 8 horas. ¿Sí? Reacciones adversas de estos medicamentos son las muy comunes, alteraciones gastrointestinales y rash, es decir, vamos a tener este rash cutáneo, a veces como sarpullido. Contraindicaciones para embarazo, para lactancia y para niños menores de 2 años. Tenemos, si se dan cuenta aquí, este medicamento que se llama sulfametoxazol. Y aquí tenemos en esta gráfica uno que se llama trimetoprim sulfametoxazol, que vamos a hablar de este. El trimetoprim más sulfametoxazol es un medicamento que junta 2 antibióticos. ¿Con qué fin? Hablábamos en las primeras clases de este nivel sobre el sinergismo. El sinergismo que crean a veces 2 moléculas distintas. Es decir, tal vez el sulfametoxazol por sí solo no genera tanta acción, pero si lo juntamos con otro medicamento como el trimetoprim, pues vamos a generar que entre ellos en realidad se ayuden y creen una molécula mucho más fuerte y tengan una mejor acción terapéutica. Este es el caso del trimetoprim más sulfametoxazol o trimetoprim más sulfa se les dice, que lo encontramos por vía oral y por vía parenteral. Se elimina a través de la orina
y lo encontramos, generalmente está indicado para infecciones causadas por salmonela, por Shigella, que son causantes de problemas gastrointestinales, infecciones agudas, infecciones ya sean agudas o crónicas de vías urinarias y respiratorias. Agudo y crónico, su diferencia radica en que agudo significa que ha sido de un histórico reciente. Y crónico significa que a veces ya ha venido manejando esta enfermedad por mucho tiempo. Entonces, hay vías urinarias que a veces, infecciones de vías urinarias, perdón, que a veces son repetitivas, que a veces no se curan, que a veces siguen y siguen y vuelven son infecciones recidivantes. Entonces, si es una infección crónica, el trimmetoprim más sulfamethoxazol es un medicamento destinado para esto. También en pacientes con infección por VIH, porque ya hablamos en alguna clase también que los pacientes de inmunodeficiencia adquirida o VIH-Sida tienen su sistema inmunitario comprometido y por ende ellos están muy expuestos a contraer este tipo de microorganismos. Sobre todo a veces incluso pueden adquirir estos microorganismos, pero su sistema inmunitario no va a luchar contra ellos, entonces va a debutar en su organismo con toda la sintomatología que produce cada agente bacteriano. La dosis es de 480 miligramos cada 12 horas por 10 días, o ya sea intravenosa de 960 miligramos cada 12 horas por 10 días. Si se dan cuenta, este es por 10 días. Lo encontramos en tabletas y en ampollas de 960 miligramos. Reacciones adversas de estos medicamentos. Por ejemplo, la erupción cutánea. Podemos tener estas alergias, estas ronchitas, náuseas, síntomas gastrointestinales, vómito y alteraciones a nivel hematológico, como puede ser anemia, puede ser incluso disminución de los glóbulos blancos, que es una alteración muy común con estos antibióticos. Contraindicado en pacientes que tengan, por supuesto, hipersensibilidad, si tienen problemas hepáticos a nivel de hepatitis, glomerulonefritis, que nada más es una patología que significa que hay un problema a nivel del glomérulo, y contraindicado también en lactancia. A nivel renal, contraindicado, por supuesto. Entonces, cuando ustedes, este es un medicamento que sí o sí lo van a encontrar en farmacia, ya sea comunitaria o ya sea a nivel hospitalario. Cuando ustedes encuentren esos medicamentos que a veces están combinados, dos medicamentos, acuérdense del sinergismo que va a crear el uno en el otro. Van a interactuar entre sí para generar una mayor potencia y por ende crear una mayor acción terapéutica. ¿Ok? No sé si tienen dudas hasta aquí. Estos son los medicamentos de antibióticos más básicos que ustedes van a poder encontrar en una farmacia con sus clasificaciones globalizadas, de manera de que no nos inmiscuyamos tanto en temáticas microbiológicas, en temáticas fisiológicas, sino que más bien conozcan qué patología, qué enfermedad con cuál antibiótico, ¿ok? No sé si alguien, chicos, tiene alguna duda hasta aquí. El día de mañana es el último día de este nivel de clases y por ende yo ya les voy a subir lo que está restante, faltante de subir en la plataforma. Con respecto a los videos, también ya les voy a decir para que les ayuden subiendo las clases que están grabadas. Y mañana vamos a hacer como que una revisión de todos estos temas, los temas más importantes. Si tienen alguna duda
o algo por el estilo, mañana podríamos platicarlo, incluso si les surgen nuevas dudas en ese momento. No sé si alguien, chicos, tiene alguna duda, algún comentario. Bueno, chicos, si no hay más comentarios o dudas al respecto, pueden también incluso decírmelo de forma personal. Y si no hay más, eso sería todo por la clase de hoy. El día de mañana vamos a tener nuestra última clase de este. Bueno, el día de mañana. María, tal vez tienes algo que decirnos. Bueno, parece que se le activó el micrófono. Entonces, el día de mañana es nuestra última clase correspondiente a este nivel 2. Por supuesto, generalmente todo está conectado, pero siempre hacemos en cada nivel un pequeño recorderis por si se perdieron los niveles anteriores para que en verdad podamos entrar en temática de manera que lo podamos entender. ¿Ok? Entonces, chicos, si no hay más dudas o comentarios, nos vemos el día de mañana. Como última clase, procuren el día de mañana asistir, no perderse la clase porque es el momento en que puedan interactuar y preguntarme y resolver cualquier duda que tengan. ¿Ok? Eso sería todo. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, dice. Buenas noches, Kevin. Buenas noches.